Empecemos por el principio, por la obra más famosa de Rembrandt y por el malentendido más duradero de la historia del arte holandés. La ronda de noche no es de noche. Se llama así desde el siglo XVIII, cuando las capas de barniz amarillento que cubrían el cuadro lo oscurecieron tanto que los que lo veían asumieron que representaba una escena nocturna. Cuando la restauración del siglo XX retiró esas capas, lo que apareció debajo era una escena a plena luz del día, con el sol brillando sobre la milicia ciudadana que Rembrandt había pintado en 1642. El nombre real del cuadro es la Compañía de Milicia del Distrito II, bajo el mando del capitán Frans Banning Cocq. Es un nombre que no cabe en ningún póster y que nadie usa, pero que describe exactamente lo que el cuadro muestra. 17 hombres de la Guardia Cívica de Ámsterdam, con sus uniformes, sus armas, sus perros y una figura misteriosa que no debería estar ahí. Esa figura misteriosa es una niña pequeña vestida de amarillo dorado, que aparece entre los soldados adultos como si hubiera llegado de otro cuadro. Lleva colgado del cinturón un pollo muerto, con las garras hacia arriba. Los historiadores del arte han discutido durante siglos qué significa esa niña y por qué está ahí. La explicación más aceptada es simbólica. El pollo muerto con las garras era el emblema de los arquebuceros, el gremio militar al que pertenecían los hombres del cuadro. La niña sería una especie de mascota o emblema vivo del grupo, pero la manera en que está pintada, más iluminada que cualquier otro elemento del cuadro excepto el capitán, con esa luz dorada que parece venir de dentro de la figura, sigue sin tener explicación completamente satisfactoria. Lo que el cuadro hizo cuando fue entregado fue destruir la relación de Rembrandt con sus clientes. Los 17 hombres que habían pagado por aparecer en él esperaban lo que los cuadros de grupo holandeses del siglo XVII siempre mostraban: una fila de retratos, cada hombre visible, cada hombre en posición equivalente a los demás. Rembrandt pintó en cambio una composición dinámica en que algunos hombres están en movimiento, algunos están en sombra, algunos están tapados por otros, y dos figuras dominan completamente mientras el resto son casi decorado. Los que habían pagado y quedaron en segundo plano protestaron. Rembrandt no cambió nada, y esa decisión, la de no cambiar nada, fue el principio del fin de su éxito comercial. La composición de la ronda de noche fue revolucionaria precisamente porque rompió con las convenciones del retrato de grupo holandés, de manera que los clientes no habían anticipado cuando encargaron el trabajo. Los cuadros de grupo del siglo XVII holandés seguían una fórmula clara: los personajes dispuestos en filas o semicírculos, cada uno con el mismo espacio visual, cada uno mirando al espectador con la expresión digna del burgués que ha pagado para ser retratado. Eran, esencialmente, fotografías de grupo antes de que existiera la fotografía. Rembrandt decidió que eso era aburrido. Pintó en cambio una escena en movimiento, con figuras en distintos planos de profundidad, con iluminación dramática que destacaba unas figuras y sumergía otras en sombra, con esa niña dorada que no debería estar ahí y que sin embargo domina el centro emocional del cuadro. Era exactamente lo que nadie había pedido y exactamente lo que nadie podía negar que era extraordinario. En el año 1656, Rembrandt fue declarado insolvente. Sus acreedores solicitaron un inventario de sus bienes para proceder a la subasta que cubriría sus deudas. El inventario que los funcionarios elaboraron ese año es uno de los documentos más extraordinarios de la historia del arte holandés, porque describe con detalle burocrático lo que había en la casa de Rembrandt en el momento de la quiebra. Había, entre otras cosas, pinturas de su propia mano y de otros artistas, objetos de arte japonés y chino, armaduras medievales, instrumentos musicales, bustos romanos y griegos, conchas marinas exóticas, pieles de animales,
trajes de época de distintos países y períodos, colecciones de armas, libros de anatomía y arquitectura, y una cantidad de objetos decorativos que ocupaban prácticamente todos los cuartos de una casa que era en sí misma más grande de lo que sus ingresos justificaban. Era el inventario de un coleccionista compulsivo que no había podido parar de comprar, aunque las cuentas le dijeran que tenía que parar. Rembrandt compraba con la pasión del artista, para quien los objetos son materiales de trabajo. La armadura medieval aparecía en sus cuadros cuando necesitaba representar un soldado histórico. Los trajes exóticos los usaba como vestuario para sus modelos. Los bustos clásicos le servían para estudiar la escultura antigua. La racionalización era perfectamente coherente. El problema era que compraba mucho más de lo que usaba y pagaba precios que su negocio como pintor no podía sostener. En los años de mayor éxito, los 30 y los 40, cuando los encargos llegaban con regularidad, el gasto se equilibraba aproximadamente. Cuando los encargos empezaron a escasear después de la ronda de noche, el desequilibrio se volvió insostenible. La casa de Rembrandt en la Jodenbreestraat de Ámsterdam, que compró en el año 1639 por un precio que era excesivo incluso en el mejor momento de su carrera, fue el símbolo más visible de ese problema. La pagó a plazos durante años. Cuando los ingresos cayeron, los plazos dejaron de pagarse. Cuando llegó la quiebra, la casa fue vendida forzosamente. Era la casa más bonita que había tenido y la que menos podía permitirse. Rembrandt la había comprado porque quería vivir como los ricos que lo contrataban. Nunca tuvo los ingresos para mantener ese nivel. El inventario de la quiebra de 1656 es también, paradójicamente, el documento que más nos dice sobre cómo trabajaba Rembrandt. Cada objeto de esa lista aparece en alguno de sus cuadros. La colección era simultáneamente un error financiero y una biblioteca visual sin la que su obra no habría sido lo que fue. El inventario de la quiebra de Rembrandt tiene algo que los economistas del arte encuentran fascinante: la proporción entre lo que había pagado por los objetos y lo que se obtuvo en la subasta. Los bienes de un artista en quiebra no se subastan en condiciones favorables. Los compradores saben que el vendedor no tiene opción, lo que deprime los precios. Los objetos que Rembrandt había comprado en momentos de prosperidad, pagando precios que el mercado fijaba cuando el dinero no era problema, se vendieron en la subasta por fracciones de su valor original. La colección, que le había costado una fortuna, generó apenas lo suficiente para cubrir parte de las deudas. El resto quedó pendiente durante años, persiguiendo a Rembrandt y a sus herederos con la persistencia de las deudas que no se saldan completamente. Saskia van Uylenburg fue la mujer de Rembrandt desde el año 1634 hasta su muerte en el año 1642. Era sobrina de un marchante de arte llamado Hendrik van Uylenburg, con quien Rembrandt tenía relación comercial, y cuando se casaron, él tenía 28 años y ella 21. El matrimonio fue un buen negocio en todos los sentidos. Saskia aportó una dote considerable. El vínculo con la familia van Uylenburg abrió puertas en los círculos de la alta burguesía de Ámsterdam, y además Rembrandt estaba genuinamente enamorado de ella. La pintó más que a ninguna otra persona. Aparece en decenas de cuadros, como Flora, la diosa de las flores, como Betsabé en el baño, como la esposa de Sansón, como ella misma en retratos que tienen la intimidad de alguien que conoce el rostro que pinta mejor que su propio rostro. Los cuadros de Saskia están entre los más luminosos y los más claramente felices que Rembrandt produjo. Son los cuadros de un hombre que pinta a alguien que ama y que lo sabe mientras lo hace. Tuvieron 4 hijos. Los 3 primeros murieron en sus primeras semanas de vida. El cuarto, Titus, sobrevivió. Saskia, que llevaba años con la salud deteriorada, murió de tuberculosis en el año 1642, meses después de que naciera Titus, y el mismo año que Rembrandt entregó La Ronda de Noche. Lo que Rembrandt hizo mientras Saskia agonizaba es algo que sus biógrafos mencionan con una incomodidad
que resulta comprensible. La pintó. Hay dibujos a pluma que los historiadores del arte datan en los meses finales de la enfermedad de Saskia, que muestran a una mujer en cama, con los rasgos de alguien que ya no tiene fuerzas para mantener la expresión de quien sabe que la miran. Son dibujos de una honestidad brutal, sin la idealización de los retratos anteriores, con la precisión del ojo que mira sin filtro lo que hay delante. Rembrandt miraba a su mujer morir y lo documentaba. ¿Era crueldad? Era la única manera que tenía de estar con ella, a través del papel y el carboncillo. ¿Era la incapacidad de soltar el instrumento incluso en el momento más personal? Probablemente no hay una sola respuesta. Los 4 embarazos de Saskia y las 3 muertes tempranas de sus hijos son parte de la historia de Rembrandt que raramente se menciona con suficiente detalle para entender lo que significaron. En el siglo XVII, la mortalidad infantil era alta, incluso en las familias acomodadas. Perder un hijo era trágico, pero no inusual. Perder 3 de los 4 primeros hijos en sus primeras semanas de vida era una concentración de pérdida que habría aplastado a cualquiera. Saskia llevó eso, además de su propia enfermedad, que la fue deteriorando durante años. Los retratos de Saskia de los últimos años antes de su muerte muestran a una mujer más delgada, con el rostro más afilado, con algo en la expresión que el exceso de análisis puede convertir en simbolismo, pero que probablemente era simplemente el agotamiento de alguien que llevaba años sin recuperar la salud. Rembrandt la siguió pintando con amor, y la siguió pintando cuando ya no podía levantarse. Después de la muerte de Saskia, Rembrandt necesitaba a alguien que cuidara de Titus, que tenía menos de un año. Contrató a una mujer llamada Geertje Dirks, que era viuda de un músico y que tenía experiencia cuidando niños. Geertje se instaló en la casa, se ocupó del niño y en algún momento que los documentos no fijan con precisión, inició una relación con Rembrandt que duró varios años. La relación terminó mal, de la peor manera posible, con un proceso legal que los archivos de Ámsterdam conservan y que los biógrafos de Rembrandt citan con la incomodidad que produce leer documentos donde el comportamiento del protagonista resulta difícil de defender. Geertje tenía joyas que Saskia le había dado, o que Rembrandt le había dado, o que Rembrandt le había prometido como parte de algún acuerdo informal sobre su situación en la casa. Cuando la relación terminó, Rembrandt quería las joyas de vuelta. Geertje se negó. Rembrandt la llevó a juicio. El tribunal le ordenó a Geertje pagar una pensión a Rembrandt como compensación por las joyas, lo que era técnicamente una victoria legal para él. Pero entonces Rembrandt fue más lejos. Contactó a los familiares de Geertje y los convenció o financió para que solicitaran su internamiento en un correccional por conducta desordenada. Geertje fue internada en el correccional de Gouda, que era, en el siglo XVII, exactamente lo que suena, un lugar donde se encerraba a las mujeres que los hombres con suficiente influencia querían fuera de circulación. Pasó varios años ahí. Para cuando Geertje fue internada, Rembrandt ya tenía una nueva relación con una mujer llamada Hendrikje Stoffels, que era 20 años menor que él y que había llegado a la casa también como criada. La cronología de las dos relaciones se superpone de maneras que los documentos no aclaran completamente, pero que sugieren que la urgencia de Rembrandt por eliminar a Geertje tenía que ver con Hendrikje. Que un hombre haya usado los recursos del sistema legal del siglo XVII para encarcelar a su expareja es algo que sus biógrafos tratan con distintos grados de severidad. Ninguno lo presenta como un comportamiento admirable. El caso de Geertje Dirks es uno de los más perturbadores de la biografía de Rembrandt, precisamente porque no tiene ninguna capa de ambigüedad que lo suavice. Los documentos son claros. Rembrandt usó sus contactos y probablemente su dinero para internar a una mujer en un correccional cuando ya no la quería en su vida.
Los historiadores que intentan contextualizarlo señalan que en el siglo XVII esa práctica era legal y relativamente común entre hombres con recursos suficientes para ejercerla. Eso no la hace menos brutal. Lo que añade complejidad es que varios años después, cuando Hirtje fue finalmente liberada del correccional, no hay registro de que buscara a Rembrandt ni de que intentara algún tipo de reparación. Murió en Hoorn, en circunstancias que los documentos no registran con detalle. Es uno de esos episodios de la historia de un artista admirado que la narrativa oficial prefiere despachar en una línea. Hendrik Stoffels vivió con Rembrandt desde finales de los años 40 hasta su muerte en el año 1663. Nunca se casaron. Rembrandt no podía casarse con ella porque el testamento de Saskia estipulaba que si se volvía a casar, perdería los derechos sobre la herencia de Saskia, que incluía parte de los bienes que sostenían económicamente a Titus. Era una trampa legal que Rembrandt decidió aceptar en lugar de renunciar al dinero. El precio fue que Hendrikje vivió durante años en la casa de Rembrandt, en una situación que la sociedad holandesa del siglo XVII llamaba concubinato y que la Iglesia reformada holandesa no toleraba. En el año 1654, Hendrikje fue citada a comparecer ante el Consejo de la Iglesia reformada a la que pertenecía. El Consejo la reprendió formalmente por vivir en fornicación con Rembrandt van Rijn, pintor. Hendrikje compareció, recibió la reprensión y volvió a casa de Rembrandt. Ese mismo año nació Cornelia, la hija que Hendrikje y Rembrandt tuvieron. Hendrikje fue expulsada de la comunión de la Iglesia, lo que en el siglo XVII holandés era una sanción social considerable. Rembrandt no fue citado ni reprendido. La Iglesia reservó su censura para la mujer. Rembrandt pintó a Hendrikje varias veces, con la misma intensidad con que había pintado a Saskia. Hay un cuadro que está en la National Gallery de Londres, que la mayoría de los historiadores del arte identifican como un retrato de Hendrikje de unos 30 años, con una expresión que es difícil de describir con una sola palabra. Cansancio, quizás, o la serenidad de alguien que ha aceptado que las cosas son como son y que eso no va a cambiar. Es el rostro de alguien que ha sido convocada por un consejo de iglesia, que ha sido expulsada de la comunión, que vive sin el nombre legal de esposa en una casa que no es suya, con un hombre cuya primera esposa sigue presente en los cuadros que cuelgan de las paredes. Y que se quedó de todas formas. Hendrikje murió en el año 1663, 6 años antes que Rembrandt. En los años finales de la vida de Rembrandt, fue ella, junto con Titus, quien se ocupó de gestionar el negocio del artista después de la quiebra, formando una compañía formal que empleaba a Rembrandt como trabajador para proteger sus ingresos de los acreedores. La mujer que la Iglesia había expulsado por vivir en pecado con él fue quien organizó su supervivencia económica. Hendrikje Stoffels merece más espacio en la historia de Rembrandt del que habitualmente recibe. Llegó a la casa como criada, se quedó como compañera, fue reprendida por la Iglesia, se ocupó del hijo de otro mientras tenía el suyo propio. Organizó la gestión económica del artista cuando la quiebra lo dejó sin capacidad de gestionar nada. Y murió 6 años antes que él, sin haber recibido nunca el reconocimiento legal de esposa. Los cuadros que Rembrandt hizo de ella tienen algo diferente de los retratos de Saskia. Menos idealización, más presencia física, más intimidad cotidiana. Son los retratos de alguien que Rembrandt conocía en las circunstancias ordinarias de la vida compartida, no en los momentos de pose formal. El más famoso, Hendrikje bañándose en un arroyo, la muestra levantándose la falda para meterse en el agua, con una naturalidad que en la pintura del siglo XVII era inusual para una figura que no fuera mitológica. Rembrandt la pintó como una persona real haciendo una cosa real. Eso también era una forma de amor. El taller de Rembrandt fue uno de los más prósperos de Ámsterdam durante los años de mayor éxito, con decenas de alumnos que pagaban para aprender con el maestro más famoso de la ciudad. El modelo de negocio del taller
era el habitual en la pintura holandesa del siglo XVII. Los alumnos producían copias de las obras del maestro y obras propias bajo su supervisión, y el maestro vendía lo que salía del taller con distintos grados de participación personal en cada obra. El problema con el taller de Rembrandt, que los historiadores del arte llevan décadas intentando resolver con herramientas cada vez más sofisticadas, es que la línea entre lo que pintó Rembrandt personalmente y lo que pintaron sus alumnos bajo su supervisión es extraordinariamente difusa. Hay cuadros que durante siglos fueron considerados obra de Rembrandt y que el proyecto de investigación Rembrandt, un esfuerzo académico iniciado en los años 70 del siglo XX para establecer un catálogo definitivo de su obra auténtica, ha reclasificado como obras de taller o de alumnos. El catálogo de obras autentificadas de Rembrandt se ha reducido significativamente desde que ese proyecto comenzó su trabajo. Lo que el proyecto encontró fue que algunos de los alumnos de Rembrandt, especialmente los más talentosos como Govert Flinck o Ferdinand Bol, habían llegado a imitar su estilo con una precisión que hacía la distinción muy difícil, incluso con análisis de pigmentos y radiografías. Y que algunas de esas imitaciones habían salido del taller de Rembrandt con su conocimiento implícito o explícito, vendidas a compradores que pagaban precio de Rembrandt, por lo que en realidad era obra de un alumno. ¿Sabía Rembrandt lo que ocurría? La respuesta más honesta es que probablemente sí, al menos en algunos casos. El modelo económico del taller dependía de maximizar la producción bajo el nombre del maestro. Rembrandt supervisaba el trabajo, retocaba algunas obras y en otros casos simplemente permitía que salieran sin su intervención directa. Era la práctica del momento y nadie la consideraba exactamente un fraude. Pero el resultado es que hay en colecciones de todo el mundo cuadros firmados por Rembrandt que Rembrandt no pintó, comprados de buena fe por coleccionistas que pagaron fortunas por ellos. El proyecto de investigación Rembrandt, cuando publicó sus primeras conclusiones en los años 80, produjo un escándalo en el mercado del arte que todavía no se ha resuelto completamente. Varios cuadros que estaban en museos importantes con atribución firme a Rembrandt fueron reclasificados como obras de taller o de alumnos. Museos que habían asegurado sus colecciones y que habían construido parte de su reputación sobre esas obras, se encontraron de repente con que lo que tenían no era exactamente lo que habían creído tener. El mercado de arte de subastas tuvo que revisar precios de obras que cambiaban de categoría. Los coleccionistas privados que habían pagado fortunas por Rembrandts auténticos descubrieron que algunos de sus cuadros eran ahora, oficialmente, obras del círculo de Rembrandt. La distinción puede parecer técnica. En términos de valor de mercado, puede significar la diferencia entre varios millones y varios cientos de miles. Rembrandt produjo más autorretratos que cualquier otro pintor de la historia hasta el siglo XX. Se cuentan aproximadamente 80 pinturas y más de 30 dibujos y grabados que son autorretratos confirmados, lo que da un total de más de 100 representaciones de sí mismo a lo largo de 40 años de carrera. Para tener una referencia, Miguel Ángel dejó quizás 2 autorretratos reconocibles. Leonardo, ninguno completamente seguro. Rembrandt se pintó a sí mismo desde los 20 y pocos hasta los 63 años, con una regularidad que no tiene equivalente en la historia del arte anterior. ¿Por qué? Las explicaciones que los historiadores del arte han dado a lo largo de los siglos son varias. La más práctica es que Rembrandt era el modelo más barato disponible. Siempre estaba ahí, nunca cobraba y no se cansaba de posar. Para un artista que estudiaba expresiones faciales, iluminación y texturas, su propio rostro era el laboratorio más accesible. La más psicológica es que Rembrandt tenía una relación con su propia imagen que bordea lo que hoy llamaríamos obsesión con la identidad. La más económica es que los autorretratos se vendían bien. Los compradores holandeses del siglo XVII apreciaban ver la cara del artista famoso. Lo que resulta extraordinario de los autorretratos de Rembrandt, cuando se los ve en secuencia cronológica,
es que documentan el envejecimiento de una cara con una honestidad que ningún otro artista de su época practicó. Los autorretratos de juventud muestran un hombre que experimenta con expresiones, que hace muecas, que practica la rabia, la sorpresa, la risa, la melancolía, como un actor que ensaya ante el espejo. Los de mediana edad muestran al hombre de éxito en el apogeo de su carrera, con la seguridad y el orgullo del que sabe lo que vale. Los de vejez, los que pintó en los años 50 y 60, cuando había pasado por la ruina y la pérdida, son algunos de los retratos más devastadoramente honestos que existen. La cara de un viejo con las bolsas bajo los ojos, la nariz bulbosa, la piel arrugada, la mirada directa de quien ya no tiene nada que probar a nadie. El autorretrato de los 63 años que está en el Kenwood House de Londres, pintado aproximadamente en el año 1665, 4 años antes de su muerte, muestra a un hombre al que la vida ha tratado duramente y que lo sabe y que se mira en el espejo sin apartar la vista. Es posiblemente el autorretrato más honesto de toda la historia del arte occidental, y lo pintó alguien que llevaba 40 años mirándose en el espejo, que conocía su propia cara mejor que ningún otro artista había conocido la suya. Hay algo en la secuencia de los autorretratos de Rembrandt que resulta especialmente significativo cuando se piensa en la manera en que representó la vejez. La mayoría de los pintores del siglo XVII que hicieron autorretratos los usaron como propaganda personal. La imagen del artista como hombre de éxito, bien vestido, con los instrumentos de su oficio, proyectando la dignidad del profesional reconocido. Rembrandt hizo eso también en algunos de sus autorretratos de madurez, pero en los de vejez abandonó completamente esa función representativa. Los últimos autorretratos son los más desnudos emocionalmente. No hay atributos del éxito, no hay poses de dignidad profesional. Hay una cara vieja mirando al espectador con una franqueza que dice que ya no le importa lo que el espectador piense. Es el privilegio de los viejos que han sobrevivido suficiente como para saber que la opinión ajena importa menos de lo que parecía. Rembrandt pintó esa libertad con la misma técnica con que había pintado todo lo demás, con más honestidad que comodidad. La Ronda de Noche es un cuadro enorme. En su forma actual, mide 3,63 metros de alto por 4,37 metros de ancho. Pero no siempre fue así de grande. O más precisamente, era más grande cuando Rembrandt la terminó, en el año 1600-500, cuando el cuadro fue trasladado desde la sala del gremio de arcabuceros, donde había colgado originalmente, hasta el ayuntamiento de Ámsterdam. El espacio disponible en el nuevo destino era más pequeño que el cuadro. La solución que los funcionarios de la ciudad encontraron fue la que cualquier persona que haya mudado muebles grandes a casas pequeñas puede apreciar en toda su brutalidad. Cortaron el cuadro, eliminaron una franja de aproximadamente 60 centímetros en el lado izquierdo y franjas menores en los otros 3 lados para que cupiera donde tenía que caber. Lo que se perdió en el lado izquierdo, según una copia del cuadro original hecha por el pintor Gerrit Lundens poco antes del corte y que se conserva en el Rijksmuseum, eran 2 figuras adicionales de la milicia que en el cuadro actual están completamente ausentes. El capitán Franz Banning Koch, cuya figura domina el cuadro actual desde el centro. En el original estaba ligeramente más hacia la derecha, con más espacio a su izquierda que el que vemos ahora. La composición que Rembrandt diseñó era diferente de la que conocemos. La obra maestra más famosa de la pintura holandesa existe en una versión amputada por un funcionario de la ciudad que necesitaba que el cuadro cupiera en una pared. La copia de Lundens, que fue pintada cuando el cuadro todavía tenía su tamaño original, es el único testimonio de cómo era la composición completa de Rembrandt. No es una copia de calidad comparable al original. Es el trabajo de un pintor competente pero no extraordinario, pero sirve para ver lo que el corte eliminó. En el año 2021,
El Rijksmuseum utilizó inteligencia artificial para reconstruir digitalmente las partes cortadas basándose en la copia de Lundens. La reconstrucción se expone junto al cuadro original, mostrando a los visitantes lo que los funcionarios del siglo XVII consideraron prescindible. La historia del corte de la ronda de noche en el siglo XVII es uno de los ejemplos más brutales de la relación entre el arte y las instituciones que lo custodian. Las instituciones que poseen grandes obras de arte no siempre actúan como sus mejores custodios. La ronda de noche fue cortada porque un funcionario necesitaba que cupiera en una pared. La Venus de Milo perdió sus brazos en circunstancias que todavía se debaten. La Esfinge de Giza perdió la nariz, según el historiador árabe al-Makrizi, por vandalismo deliberado en el siglo XIV. Las grandes obras de arte sobreviven a pesar de las instituciones que las tienen tanto como gracias a ellas. El cuadro que Rembrandt pintó en 1642 llegó al siglo XXI amputado, atacado 3 veces y restaurado repetidamente. Sigue siendo la ronda de noche. La idea de que las obras de arte son objetos frágiles que requieren protección permanente es verdad. La realidad es que la mayoría de los daños que han sufrido las obras más importantes de la historia han venido de las personas encargadas de cuidarlas. Hay algo en los cuadros de Rembrandt que los historiadores del arte y los técnicos de restauración llevan siglos intentando describir y que sigue siendo en parte un misterio. Es la manera en que pintó la luz. No simplemente la distribución de la luz y la sombra, que es el chiaroscuro que aprendió de la tradición italiana a través de Caravaggio, sino la textura de la luz misma, la manera en que en los cuadros de Rembrandt la luz parece emanar de dentro de las figuras y de los objetos, en lugar de simplemente iluminar su superficie. Los análisis técnicos de sus cuadros han revelado que Rembrandt usaba técnicas de aplicación de la pintura que eran inusuales para su época. En algunas zonas aplicaba la pintura con el pincel de manera muy fina, casi transparente. En otras, la acumulaba en capas gruesas que creaban relieves físicos en la superficie del lienzo, hasta el punto de que en algunos cuadros la pintura de la cara de un personaje tiene un grosor de varios milímetros que puede detectarse físicamente pasando el dedo por encima. Esa variación entre zonas de pintura muy fina y zonas de pintura muy gruesa en el mismo cuadro era su método para crear la ilusión de que la luz venía de fuentes distintas con intensidades distintas. Lo que resulta extraordinario es que esa técnica, descrita y estudiada durante siglos, no ha sido igualada por ningún pintor posterior de manera convincente. Los artistas que han intentado imitar el estilo de Rembrandt pueden reproducir la distribución de la luz y la sombra. No pueden reproducir esa cualidad específica de la luz que hace que sus cuadros parezcan iluminados desde dentro. Los restauradores que trabajan con sus obras describen regularmente la experiencia de ver sus cuadros de cerca, a pocos centímetros, y encontrar que lo que desde lejos parece una cara perfectamente modelada, es de cerca una superficie casi abstracta de trazos y manchas que el ojo, desde la distancia, interpreta como forma y luz. Era pintura de ilusión óptica 400 años antes de que ese término existiera. La receta exacta de sus mezclas de pigmentos nunca fue documentada. Los análisis químicos modernos han identificado los pigmentos que usaba, que no eran inusuales para la época, pero la combinación específica, las proporciones, el orden de las capas, el proceso exacto que producía ese resultado sigue siendo en parte desconocido. Rembrandt se llevó el secreto consigo. Lo que hace especialmente frustrante para los restauradores la pérdida de la técnica de Rembrandt es que sus cuadros se están deteriorando. La combinación de pigmentos, barnices y materiales orgánicos que usó tiene reacciones químicas que, con el tiempo, producen oscurecimiento, craquelado y pérdida de materia. Los cuadros de Rembrandt en los grandes museos del mundo están en proceso continuo de degradación que los departamentos de restauración intentan ralentizar, pero no pueden detener completamente.
Lo que vemos hoy no es exactamente lo que sus contemporáneos vieron. Siglos de barniz acumulado, de suciedad integrada en la superficie, de cambios químicos en los pigmentos han alterado los colores y la luminosidad originales. Los análisis espectrales sugieren que algunos de sus cuadros eran originalmente más luminosos y con más variación de color de lo que parecen ahora. La técnica que nadie puede reproducir tampoco se puede conservar completamente. Después de la quiebra del año 1656, después de que sus bienes fueran subastados y de que tuviera que dejar la casa grande de la Jodenbreestraat por una pequeña en el barrio judío de Ámsterdam, Rembrandt hizo algo que sus contemporáneos encontraban inexplicable. Siguió pintando. No de manera disminuida, con la productividad reducida del que ha sido aplastado por las circunstancias, con una intensidad que algunos biógrafos consideran la más extraordinaria de toda su carrera. Los cuadros de los últimos 15 años de su vida, los que pintó entre la quiebra y su muerte en 1669, son para muchos historiadores del arte los mejores que produjo. Los retratos de vejez, los autorretratos, las escenas bíblicas de la última etapa tienen una profundidad y una libertad técnica que las obras del periodo de éxito comercial raramente alcanzan. Es como si la pérdida de la necesidad de complacer a los clientes lo hubiera liberado para pintar exactamente como quería. Pero era invisible. Los encargos habían cesado casi completamente. Los coleccionistas que en los años 40 hacían cola para comprarlo habían pasado a otros artistas. El gusto del mercado holandés había cambiado hacia el estilo más liso, más brillante, más decorativo que artistas como Gerard ter Borch o Jan Steen representaban. Rembrandt seguía pintando con la pintura densa y las sombras profundas que habían sido revolucionarias 20 años antes y que ahora parecían anticuadas. Pintaba sin que nadie le comprara, sin que nadie le encargara, mantenido económicamente por Titus y Hendricke, que habían formado la compañía formal para gestionar sus ingresos escasos. Titus murió en el año 1668, un año antes que su padre. Tenía 27 años. Rembrandt había perdido a Saskia, a Girke, a Hendricke y ahora al único hijo que había sobrevivido de sus 4 hijos. Sobrevivió a todos los que amó. Murió en el año 1669, en la casa pequeña del barrio judío, sin bienes que dejar, sin dinero, con 2 pinturas y algunos grabados como única herencia. En el registro de defunción del Ayuntamiento de Ámsterdam consta su nombre: Rembrandt Harmens van Rijn, pintor. Hay un cuadro de esos últimos años que resulta especialmente significativo: El retorno del hijo pródigo, que está en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Lo pintó alrededor del año 1668, un año antes de su muerte, cuando ya había perdido a Hendricke y cuando Titus tenía los meses contados, aunque Rembrandt todavía no lo sabía. El cuadro muestra al hijo arrodillado ante el padre, que lo abraza con las manos colocadas sobre sus hombros, una mano más grande y una más pequeña, lo que algunos historiadores han interpretado como las manos de un padre y de una madre simultáneamente. La figura del padre tiene el rostro de un anciano que ha esperado mucho tiempo este momento y que no necesita decir nada porque el abrazo dice todo. Es imposible no leer en ese cuadro la historia de un hombre que en sus últimos años pensaba en el perdón, en el regreso, en lo que se pierde y lo que puede recuperarse. Rembrandt pintó el abrazo más famoso de la historia del arte, cuando ya no tenía a casi nadie a quien abrazar. En el siglo XVII holandés, los judíos eran una presencia visible en Ámsterdam que la mayoría de los pintores de la época ignoraba o representaba con los estereotipos que la cultura cristiana había establecido durante siglos. Rembrandt vivió en el barrio judío de Ámsterdam durante gran parte de su vida, primero por elección y luego porque era donde podía pagar el alquiler. Conocía a sus vecinos judíos,
tenía relaciones comerciales con algunos de ellos y en algún momento tomó la decisión de pintarlos. Los retratos de hombres judíos que Rembrandt produjo a lo largo de su carrera son extraordinarios no solo por su calidad técnica, sino por lo que representan en el contexto de la pintura holandesa de la época. Dignidad. Los hombres que Rembrandt pintó son personas, no tipos. Tienen expresiones individuales, historias visibles en sus caras, la presencia específica de alguien a quien el pintor ha mirado con atención suficiente como para ver al individuo detrás del grupo al que pertenece. Hay una serie de grabados que Rembrandt produjo en los años 1640, conocidos colectivamente como los judíos de la calle, que son quizás el testimonio más directo de esa mirada. Son imágenes de hombres viejos con ropa de la época, en posturas de conversación o de reflexión, sin ningún elemento simbólico que los defina como miembros de un grupo específico. Son simplemente personas en una calle de Ámsterdam, miradas por alguien que encontraba sus caras interesantes. En el siglo XVII, eso era una declaración. Sus representaciones de temas del Antiguo Testamento tienen también una autenticidad que los historiadores del arte atribuyen al contacto directo con la comunidad judía de Ámsterdam. Cuando Rembrandt pintaba a Abraham, a Moisés o a David, usaba como modelos a sus vecinos del barrio judío. El resultado es que los personajes bíblicos de Rembrandt tienen una continuidad con las figuras judías de sus retratos. Son el mismo pueblo en distintos momentos históricos, no la versión idealizada y europeizada que la iconografía cristiana anterior había producido. Era otro tipo de secreto, no de los escondidos, sino de los ignorados, que Rembrandt miraba a las personas que lo rodeaban con más honestidad que la mayoría de sus contemporáneos. La relación de Rembrandt con la comunidad judía de Ámsterdam tiene una dimensión específica que los historiadores han explorado con creciente interés en las últimas décadas. Varios de sus vecinos y conocidos en el barrio judío eran personas con conexiones con el mundo sefardí, los judíos expulsados de España y Portugal en los siglos XV y XVI que habían reconstruido sus vidas en Ámsterdam. Algunos de ellos eran hombres de cultura considerable, con acceso a textos hebreos y a tradiciones interpretativas de las escrituras que eran diferentes de las que Rembrandt había recibido en su educación protestante. Hay historiadores que argumentan que el conocimiento que Rembrandt demostró de los textos bíblicos en sus pinturas, una familiaridad con los detalles narrativos y simbólicos del Antiguo Testamento que va más allá de lo que la educación protestante estándar habría proporcionado, puede explicarse en parte por esas conversaciones con vecinos judíos que conocían esos textos desde dentro. El episodio que abrió esta noche, el ataque a la Ronda de Noche en el año 1975, no fue el único. El cuadro ha sido atacado 3 veces en su historia. En el año 1975, un hombre llamado Wilhelmus de Reich entró al Rijksmuseum con un cuchillo de cocina y atacó la Ronda de Noche mientras estaba expuesta. Le hizo 12 cortes antes de ser reducido. Los cortes llegaron hasta la tela, pero no la perforaron en su totalidad gracias al grosor de la pintura acumulada. La restauración tardó 2 años. En el año 1990, un hombre roció el cuadro con ácido sulfúrico. Los guardias del museo lo detuvieron casi de inmediato, y parte del ácido fue neutralizado antes de penetrar en la pintura, pero algunas zonas resultaron dañadas. Una tercera intervención vandálica menos grave ocurrió en los años 80. ¿Por qué ese cuadro específico? La pregunta tiene respuestas prácticas. Es el cuadro más famoso del museo, en la sala más grande, con más visitantes, lo que lo convierte en el objetivo más visible de cualquier acto de vandalismo que busque impacto mediático. Pero hay algo en el hecho de que sea La Ronda de Noche, el cuadro que destruyó la carrera de Rembrandt, el que ha sido atacado repetidamente, que resulta difícil no encontrar significativo. Como si el cuadro llevara consigo una historia de rechazo que lo hace imán de la rabia, que no tiene otro lugar donde ir.
El Rijksmuseum ha instalado a lo largo de los años sistemas de seguridad que hoy hacen casi imposible acercarse al cuadro con cualquier objeto que pueda dañarlo. Está detrás de un vidrio especial que protege la superficie. Hay cámaras, sensores, guardias específicamente asignados a esa sala. El cuadro más atacado del arte holandés es también el más protegido, y las cicatrices de los ataques anteriores son visibles todavía en la superficie si se tiene la paciencia de buscarlas. Rembrandt murió el 4 de octubre del año 1669 en la pequeña casa de la Rozengracht de Ámsterdam. Tenía 63 años. En el momento de su muerte no tenía prácticamente nada. La casa no era suya. Los objetos de valor hacía tiempo que habían sido vendidos. Los cuadros que quedaban eran pocos. El registro de sus bienes en el momento de la muerte menciona 2 pinturas y un pequeño número de objetos personales. Era el mismo hombre que en el año 1656 había tenido la casa inventariada con cientos de obras de arte, pieles, armas y objetos exóticos de todo el mundo. Fue enterrado en la Westerkerk de Ámsterdam, la iglesia protestante del barrio donde vivía. Pero no en una tumba propia. En el siglo XVII holandés, los que no tenían dinero para pagar una sepultura permanente eran enterrados en tumbas de alquiler. Una parcela en el suelo de la iglesia que se alquilaba por un periodo limitado, transcurrido el cual los restos eran removidos para dejar espacio a nuevos enterramientos. Rembrandt fue enterrado en una de esas tumbas de alquiler. Cuando el periodo de alquiler venció, sus restos fueron removidos y mezclados con otros en la fosa común de la iglesia. No hay sepultura marcada, no hay lápida. El hombre más grande de la pintura holandesa fue enterrado y luego desenterrado porque nadie pagó para que se quedara. No hubo nadie importante en su funeral. Los registros de la época no mencionan ninguna ceremonia significativa, ningún discurso, ninguna presencia de personajes de la vida artística o comercial de Ámsterdam que habría sido natural si se estuviera enterrando a alguien reconocido como grande. El Ámsterdam del año 1669 no sabía que estaba enterrando a Rembrandt. Sabía que estaba enterrando a un pintor viejo que había tenido éxito hace mucho tiempo y que luego había quebrado y envejecido en la oscuridad. La reivindicación llegó después. En el siglo XVIII empezó la recuperación de su reputación. En el XIX fue canonizado como el mayor pintor de la Edad de Oro holandesa. En el XX, la Ronda de Noche fue atacada 3 veces, lo que dice algo sobre el poder que una obra de arte puede acumular con el tiempo. Y en el XXI, sus cuadros se venden en subasta por decenas de millones de euros. Y sus autorretratos se reproducen en millones de pósters, postales y pantallas de todo el mundo. El hombre que fue enterrado en una fosa común porque nadie pagó su sepultura es hoy uno de los pintores más conocidos de la historia. El tiempo tiene esa capacidad, llegar tarde a las cosas que importan. Hay algo en el contraste entre el final de la vida de Rembrandt y el estatus que su obra tiene hoy que merece pensarse un momento. En el año 1669, Ámsterdam tenía pintores que vendían mucho más que Rembrandt, que eran más conocidos, más solicitados, más presentes en la vida cultural de la ciudad. Jan Steen, Gerard ter Borch, Peter de Hoogh, nombres que hoy conocen los especialistas, pero que el público general no reconoce. Y Rembrandt, que murió en la oscuridad y fue enterrado en una fosa común, cuyo nombre el mercado del arte de su época había prácticamente olvidado, es hoy el más reconocido de todos ellos por una diferencia abrumadora. La posteridad tiene sus propios criterios que no coinciden con los del mercado contemporáneo. Lo que se vende bien en un momento dado raramente es lo que dura, y lo que dura raramente fue lo que más se vendió cuando fue producido. Rembrandt es el ejemplo más claro de esa desconexión entre el juicio del mercado y el juicio del tiempo.